Ahora sí voy a hacer preguntas hoy, por lo menos en esta entrevista y quizá en la próxima, que parecen como temas a desarrollar de la universidad. Mi querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Mi estimado David, el gusto es mío. Y como si fuera tema a desarrollar, ¿cómo leer la decisión de la Reserva Federal? Y punto número dos, ¿qué impacto va a tener en las tasas de interés en México? Es tema a desarrollar. ¿Cómo no, David? Bueno, lo que vimos es que la Reserva Federal aumentó el ritmo de subida. Esto, digamos, fue lo que ha venido moviendo a los mercados en los últimos días. Hasta el viernes pasado, David, el consenso en el mercado era que la Fed iba a subir 50 puntos básicos. La propia Fed así lo había telegrafiado. Pero el viernes hubo dos datos que preocuparon mucho. El primero, claramente, fue el de la inflación de mayo. La inflación sorprendió al alza, cerró en 8.6%, más de lo que esperaba el mercado, sobre todo con una aceleración importante de 1% respecto a abril. Eso hizo ver a la Fed pues, que posiblemente iban más por detrás de la curva de lo que estimaban. Y además también hubo un dato de confianza del consumidor, donde se tocó mínimos históricos, porque los consumidores ante este entorno de alta inflación están perdiendo confianza. Y eso inmediatamente aumentó las expectativas que la Fed podía subir 75 puntos básicos. Es lo que ocurrió. Los mercados reaccionaron con más bajadas y creo que lo que vamos a ver es una Fed pues con ritmos más agresivos. Hay que recordar, David, la Fed no subía 75 puntos básicos desde 1994, es una medida muy inusual. Y creo que Sí, o esto, sea, son pues, 28 años, o sea, casi 3 décadas, toda una generación. toda una generación, si tuviéramos una subida, esto habla de la preocupación que tiene la Fed con estos niveles de inflación. Yo creo, David, que esto va a significar que la semana que viene el Banco de México va a subir también 75 puntos básicos, ya así lo habían telegrafiado, y creo que el Banco de México ha mostrado eh, que toma mucho en cuenta el diferencial de tasas que tenga con la FED. Y como lo hemos hablado tú y yo antes, yo creo que ese diferencial ya es elevado porque el Banco de México se había adelantado. No creo que haya que caer en la tentación de acompañar a la Fed durante todo el camino, sobre todo porque aquí tenemos una inflación más bien importada, que obedece a choques externos y una debilidad en la economía, pero por lo menos yo creo que esta decisión de la semana que viene y posiblemente la que viene, vamos a ver en México a un Banxico más reactivo a la Fed y que también va a subir 75 puntos básicos. A ver, vamos a los porqués. Uh-huh. ¿Por qué la Reserva Federal decidió telegrafiar, como lo decías hace un momento, es su decisión de política monetaria? Yo creo que lo hicieron porque ellos en las minutas anteriores habían señalizado muy claro que iban a ir por aumento de 50 puntos básicos. El viernes, cuando se ven sorprendidos por el dato de inflación, quisieron telegrafiarla, incluso algunos hablan de filtraciones al Wall Street Journal, de manera que cuando el día de hoy subieran los 75, el mercado no se sorprendiera y reaccionara de forma abrupta. Y en efecto, al telegrafiarla, lograron que el mercado incorporara en precio esa subida y el día de hoy ya no vimos una sobrereacción del mercado, incluso hubo cierta reacción positiva de los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados habían asumido que si subían 75 horas iban a seguir por lo menos en la siguiente reunión y quizá en la de septiembre también con 75, y hoy Powell dijo no lo sabemos, quizá bajemos a 50, y este tono un poquito menos hawkish a lo esperado es lo que hizo que hubiera cierta reacción favorable de los mercados. Carlos, ahora México, ¿cómo esperar? Porque dar por descontado, que yo creo que eso va a pasar, que va a subir 75 puntos básicos, yo creo que habría argumentos para decir que nada más medio punto, ¿no? Yo creo que hay muchos argumentos, David, coincido contigo. Entre ellos está la debilidad de la economía y entre ellos está que hoy tenemos un diferencial ya muy elevado con la Fed, ¿no? Digamos, eh, con lo que hizo hoy la Fed, tenemos un diferencial de alrededor de 5 puntos y medio, mientras que en la última década el diferencial promedio ha sido de 4,5, o sea, tenemos un buen diferencial. Entonces no creo que haya que
necesariamente igualar a la Fed. Yo creo que se podría ir mandando la señal con una subida de 50 puntos básicos de que se está actuando para anclar las expectativas, pero que seguir a la Fed no es necesariamente el camino. Eso yo creo que es lo que debería hacer. Sin embargo, no creo que es lo que vaya a ocurrir. Yo más bien creo que la semana que viene, de acuerdo a lo que han dicho varios miembros, lo más probable es que veamos una subida de 70. Bueno, básicamente uno, ¿no? Bueno, y sobre todo uno que ha sido muy vocal, ¿no? Sí, sí, ya no me ya llevo mucho hablando de ese tema y ya mi posición es clara. Yo creo, y no me piques, pues sigo pensando que es una imprudencia hacer declaraciones de este tipo, ¿no? Que no contribuyen a la transparencia. Pero si tú fueras miembro de la Junta de Gobierno del banco, ¿tú por qué votarías? Yo votaría ahora por 50 puntos básicos, David, si estuviese yo ahí. Mandaría una señal de preocupación con la inflación y de tratar de anclar las expectativas, pero votaría por 50 porque primero me parece que 65 es moverse demasiado terreno restrictivo. Segundo, porque no quisiera yo crear en los mercados la impresión de que voy a acompañar a la FED todo el ciclo de subidas, porque creo que acompañarlo sería un error y sería mover la tasa a terreno muy restrictivo. Uh-huh. Y tercero, lo acompañaría, si yo estoy en la Junta de Gobierno, con una comunicación tratando de explicar al público que tenemos una inflación que viene de fuera, que a la medida que estos choques se disipen, la inflación va a bajar, lo cual yo espero y el propio banco también espera que ocurra marcadamente el año que viene, y que por lo tanto no es necesario apretar tanto las tasas porque vamos a tener esta disminución. Es decir, yo creo que también aprovecharía más el canal de la comunicación para anclar expectativas y no únicamente el de subida de tasas. La comunicación también es un canal muy poderoso que tienen los bancos centrales. Ahí yo tengo la teoría de que la comunicación debe ser ordenada. Sin Y duda. en ese sentido, las declaraciones de Jonathan Heath, lejos de transparentar y ordenar, hacen más turbia la decisión, ¿no? Coincido, yo creo que debe ser ordenada, debe ser por ciertos canales, ¿no? En la Fed es a través de discursos y de minutas, ¿no? Hay veces que en un tuit es difícil, ¿no? Transmitir toda la posición que uno tenga respecto a la política monetaria. Entonces, yo sí creo en general que el Banco de México debe de utilizar más el canal de la comunicación, coincidiendo contigo que debe ser más ordenada e institucional. Sí, o sea, porque debe ser no una, no la ocurrencia de uno de los miembros de la Junta, ¿no? Exacto, deben ser los canales institucionales y desde luego un miembro de la Junta está en libertad de expresar sus puntos de vista, pero creo que pues pueden existir canales adecuados para hacerlo y sobre todo que lo que se refiere a la Junta en su conjunto, pues lo diga la Junta en su conjunto a través de los canales oficiales como pueden ser las minutas o los reportes de inflación. Claro. Ahora, mi percepción, y corrígeme si me equivoco, es que la inflación ya llegó al tope. Que ya llevamos 3 quincenas con una inflación topada. Entonces también Yo así eso lo veo. disminuye presiones para aumentar la tasa. Yo así lo veo. Desde luego hay mucha incertidumbre, pero creo que eso va a ser el caso, incluso también en Estados Unidos. Creo que estamos viendo señales, primero, que los cuellos de botella en el mundo están empezando a ceder. Es cierto que están complicados en el Báltico, pero en los puertos de California, en los puertos del Atlántico, ya está fluyendo mucho mejor. Prueba de ello es que la industria automotriz, tanto en México como en Estados Unidos, ya está operando a la capacidad que operaba, a la capacidad utilizada que operaba antes de la pandemia, y ya están llegando los componentes. Y otra prueba también me parece ahí es que estamos viendo, en Estados Unidos esto ha sido más claro, que las empresas ya empiezan a acumular inventarios. Hubo comunicados de Target, de Walmart, diciendo que han acumulado inventarios importantes porque las ventas ya no han seguido los ritmos que ellos esperaban y que van a empezar a sacar esos inventarios con descuentos. Eso me parece que va a reducir las presiones, y creo que en parte esto, David, se está dando porque, como hemos discutido tú y yo, la pandemia trajo
una recomposición en los patrones de consumo, ¿no? La gente Ujú. se alejó de los servicios y se fue a las mercancías, ¿no? Se alejó de los servicios por razones obvias, no podían ir a restaurantes, a gimnasios, etcétera, y lo sustituyó con mercancía, pero lo que hemos visto es que ya se está normalizando esto y cada vez se consume más servicios. Ya en Estados Unidos estamos ya muy cerca de que el consumo de servicios esté como en niveles pre-pandemia, y eso está haciendo que la presión sobre las mercancías baje. Entonces yo también coincidiría contigo, David, que ya hay elementos para pensar que quizás estamos viendo ya el pico de la inflación. Va a seguir alta desde luego el resto del año, pero que hayamos visto el pico y comenzamos a ver alguna trayectoria descendiente gradual. Sí, porque aquí es importante destacar que el acuerdo, o programa, o como le quieran llamar a ese pacto, no era para que los precios bajaran, era para que dejaran de subir o que subieran más despacio. Y eso sí se está cumpliendo. Totalmente de acuerdo. Creo que tocas un punto clave, ¿no? La inflación se refiere a los cambios en los niveles de precio, no a los niveles. Entonces, si se cree que la inflación va a seguir subiendo, es que pensamos que van a seguir subiendo los alimentos, el petróleo y otras cosas. Puede ocurrir, sí, si escalan las sanciones, pero si nos mantenemos en este equilibrio, pues lo que uno pensaría es que ya no va a subir más y que incluso pueden ceder un poco. Y por tanto, creo que por lo menos desde nuestras proyecciones, pensamos que es factible quizá que ya se haya tocado el techo en este proceso inflacionario. Entonces, si tú votaras, votarías por medio punto. Así es, si estuviese ahí, yo votaría por medio punto Y y si lo los dos fuéramos reforzaría miembros de la con una Junta, ya tendría, comunicación. ya nada más faltaría uno. Faltaría uno, exactamente. Te mando un abrazo, mi querido Carlos Serrano, que te vaya Otro muy de bien. vuelta, otro de vuelta, David. Muchas gracias, como siempre. Un Hasta abrazo. luego.